Actos fallidos. Es el momento de la columna de Alicia Montón. Vamos a hablar un poquito de psicología. Dígame, licenciada, pero ella tiene hoy su invitado. Por favor, presentala. Bajamos un toque las ganancias a ver si con eso mejoramos un toque el sonido. Vamos para adelante. Ya no es invitado, ya no es invitado. Te perdiste la presentación, pero este año hemos decidido abrir un poquito. Pueda no tener invitados, sino tener, no sé cómo se diría, socios al aire. Sí. Compañeros. Compañeros, sí. No sé cuál es la palabra, no es ni socio ni compañero, pero bueno. Así que él va a estar todos los meses, una vez al mes, o lo que vaya ordenándose, hablando de psicología, ¿sí? Uh-huh. Así que también es licenciado en psicología, psicoanalista, lo puedes presentar vos si querés. Lea Pisighelli. Sí, señor. Bien, ahí está. Psicoanalista. Buenas tardes, sí. Bien. Ejerciendo la práctica. Ahí está, ejerciendo la práctica. Bueno, está bien, ya no es psicoanalista, ejercedor de la práctica. Claro, viste que hay una cuestión ahí con el ser, ¿no? Los psicoanalistas tenemos una cuestión con el ser, la identidad, algo de lo que vamos a hablar hoy también. Bien, me gusta. Así que bueno, el tema de hoy es segregación y violencia. Uh-huh. Efectos de la época, creo que lo pusiste así, ¿no era? Algo así, sí. Algo así. Bueno, continuando un poquito también de lo que hablamos la semana pasada, bueno, no solo la semana pasada porque fue feriado, la semana anterior que fue un poco de la guerra, de la pulsión de muerte. Así que bueno, vamos a escucharlo a Lea a ver qué tiene para contarnos. Bien. Bueno, un poco en continuidad con el programa anterior y con la charla del inicio, que habíamos hablado un poco también de la identificación, de la identidad y ciertas cuestiones. Yo me preguntaba si los fenómenos actuales de la violencia, decía, bueno, ¿qué sucede? El porqué de la guerra que trajo la Ali, y un poco decía, un poco naif lo mío, decía, ¿por qué ahora tanta violencia? Y en realidad, porque es la guerra, y Freud ya lo toma, ¿no? Para explicar un poco el origen de la sociedad o cómo se forma, toma el mito de la horda primordial, no sé si lo conocen, que es cuando, cómo se organiza la sociedad, dice. Entonces toma el mito de la horda primordial y dice, los hermanos se juntan y dicen, ¿por qué el padre de la horda primitiva tenía todas las mujeres y gozaba de todas las mujeres y ellos no? Entonces deciden matarlo, ¿sí? Y a partir de ahí se ordena la sociedad a partir del no, ¿sí? Puedo tener a mi mujer, pero vos no podés tener la mía. Algo de ese ordenamiento es lo que él dice como mito, ¿no? Mito fundacional. Sabemos que no hay un origen claro de cómo se da eso, pero Freud lo toma desde ahí. Entonces, desde el origen, algo de la violencia, algo de la cuestión de la agresividad está en juego. De todas maneras, podemos tomar distintas variables lecturas. O sea que la violencia es impensable una sociedad sin violencia. Exactamente, la Ali lo traía como pulsión de muerte, yo voy a traer ahora algunos otros términos, pero que se relacionan. Eso también da cuenta del recorrido y del desarrollo del psicoanálisis, porque no se detiene en un concepto y eso es esa es una única definición. Algo interesante en esto que vos decís es esa diferenciación de cómo empieza a entrar ese no, que empieza a entrar un poco en la cultura, ¿no? Porque es como, yo lo decía cuando hablábamos del porqué de la guerra, cuando muchos débiles se organizaban en contra del más fuerte, que es el mito de la horda primitiva, ¿no? En definitiva es eso, y cómo entonces ahí pasamos de esa cosa más animal quizás a cómo empieza a entrar la ley, porque en algún punto ellos hacen una ley, a partir de ese no, como vos decís, se instaura una cosa que tiene más que ver con la ley, ¿no? Que tiene que ver con la organización, entonces empiezan a organizarse, ¿no? Y una regulación. Una regulación. Una regulación un límite, ¿no? De qué, claro. Entonces, y ahí sí vamos a la parte más, digamos, subjetiva, porque, insisto, podemos hacer una lectura de la violencia, de la agresividad desde distintas perspectivas, hasta dentro del mismo psicoanálisis. Y se me venía una cuestión que surgió a partir, voy a retomar la conversación de los Terians, ¿no? Y cierta cuestión que apareció con, digamos, de alguna manera, cierta tono agresivo en contra de las personas que se identificaban o se identifican con animales. Y pensaba en el fenómeno de la segregación, ¿sí? Entonces, violencia y segregación, y bueno, como la vi que es muy estudiosa, me puse a estudiar. Yo soy estudiosa, ¿viste? Estudio porque si no, bueno. Para mí, según mi punto de vista, exageradísimo el odio hacia los Terians. Y algo que no tenía mucho correlato en la vida diaria. O sea, yo nunca me crucé un Terian, pero los pibes del secundario hablaban, la gente hablaba, otro. O sea, como que no tenía correlato con
con la influencia, el impacto real en la vida cotidiana, en la vida real. O Yo sea, pensé que en me la iba a vida- cruzar alguno en Buenos Aires y no me pasó. ¿Viste? No, Y eso que estaba ahí en el barrio pero- chino yo. Pero, Pues si ya vos en el ve- barrio chino tiene que haber Yo un estaba tele. esperando. Claro, pero si vos veías 2 semanas los noticieros y decía, salía a la calle y te cruzabas 20 terians en una cuadra, ¿entendés? Exageradísimo el impacto que intentaban imponer, no sé. Y dijiste ahí una palabra que está re buena, que es el odio. Voy a tratar de ubicar algo de esa coordenada. Ujú. Y por qué ahora como con tanta fuerza, ¿no? Ujú. Lo leemos con tanta fuerza. No tiene mucho impacto en la vida, pero sí imagino que chicos que se identifican con un Terian pueden tener mucho impacto, ¿no? Claro. Al recibir todo eso como discurso de odio. Y voy a tomar la definición de Lacan del Seminario 17, Ujú. que él dice, en la sociedad todo lo que existe se basa en la segregación. Ah, mira. Frase fuerte, Ujú. cuando la releí fue como, en Mira, la sociedad cuando todo lo que nosotros existe- hablábamos de la cancelación, también decíamos que el cancelado en un punto queda segregado. Y esto que está diciendo es tal cual. O sea, el Terian queda segregado, el cancelado queda segregado. O sea, cómo la sociedad a partir de este odio, odio cancela, segrega, el Terian es, qué es eso, un estúpido porque se identifica, lo segrega, cómo va a terminar segregando. Es re interesante esto que planteas. Bueno, y esa frase que no la conocía, me encanta, ¿no? Sí, sí, fuerte, ¿no? Ujú, Porque sí, totalmente. nuevamente, digamos, vamos al origen de la sociedad y cuando en el título Efectos de época, bueno, qué época, ¿no? Sí, Toda la sí, época. tal cual. Todas las Pero épocas. hay algunas diferencias, me parece, que está bueno, vamos a ver, voy a ver si puedo transmitirlo. Ujú. Pero, ¿qué es esto que está en el origen, ¿no? En la sociedad? Y ahí se ubica algo que no quiero entrar en términos muy técnicos, pero es la segregación de eso propio que está puesto en el otro y que no logra constituirse. Voy de vuelta. En el origen, ¿sí? Como sujeto, como persona, nos constituimos con otro, ¿sí? Y hay algo en esa constitución con otro, lo voy a decir para del otro lado la academia, el estadio del espejo, que no logra entrar en esa unidad, ¿sí? Entonces hay un resto que le decimos un resto inasimilable. Ese resto inasimilable no solamente queda en nosotros, ya voy a decir un ejemplo, sino también en el otro, ¿sí? Y en la relación con otros. Esto es lo que hacemos un poco los analistas en el consultorio. Tratar de ubicar algo de ese resto que no se logra ni simbolizar, ni imaginarizar, ni tampoco entrar en la lógica de lo real, de la lógica pulsional, entonces queda dando vueltas. Por ejemplo, algo muy básico, mirarnos al espejo, ¿sí? Nos miramos al espejo y no vemos una unidad. Digo, cuando nos vemos al espejo, cada uno verá o un detalle, ¿sí? Positivo o negativo. Ah, me gusta esto, ah, no me gusta esto. Pero siempre a un detalle, no logramos ver la unidad completa. Esa es un poco la falla de la imagen, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay un resto que queda dando vueltas. Lo voy a llevar a un extremo un poco más clínico. Cuando en la clínica escuchamos a un paciente, ¿sí? Donde algo de ese resto está tomado en una gran parte de su cuerpo, ¿sí? O está en toda la cuestión de la imagen corporal. Por ejemplo, bulimia y anorexia, ¿no? Entonces, que no se corresponde el espejo con la vivencia subjetiva de la persona. dismorfia. Exactamente, ¿no? Y que para tener dismorfia no hace falta llegar a algún extremo del padecimiento. Entonces, ahí vemos cómo eso inasimilable empieza a captar todo, en este caso, la imagen. O en los pensamientos. ¿Cuántas veces tenemos pensamientos que dan vueltas, que dan vueltas, que dan vueltas? Por más que pensemos que más por más. Y esto es muy interesante también, cuando escuchamos pacientes que, aunque la lógica del problema la entendamos, sigue insistiendo. Y eso es lo que te dicen, ¿viste? Pero yo entiendo, pero yo Claro. entiendo que vos querés explicarme, pero a mí también me lo explicaron y yo lo entiendo, pero no puedo salir de ahí. Sé que no le tengo que llamar, Claro. sé que no tengo que mandar el Sé mensaje. que no tengo que escribirle, Y sé lo que me va a decir. Exacto, y muy probablemente le pegue, ¿no? pero no puedo, ¿no? Y Muy esa interesante cosa. eso. Eso que insiste, ¿no? Eso que da vuelta. Hay distintas formulaciones. Freud la va a llamar, es la roca de la castración. Lacan con distintos nombres le va a poner objeto A, ¿sí? Que tiene que ver con ese resto inasimilable y va a tomar distintas formas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante para poder pensar luego o en el síntoma, ¿no? O en la relación con otros. Eso que está en la Constitución misma, que es oscuro y que no se termina de asimilar, puede estar ahí puesto en el otro. ¿Qué pasa? Esto que decía de los discursos. Ahora hay discursos
que toman ese resto, ¿sí? Y lo ponen y lo identifican a un grupo, generalmente minoritario, que son los famosos discursos de odio, donde toman alguna minoría, que esto no es nuevo, esto es Histórico. es histórico, pero ubican eso que no se logra tramitar por la vía de la palabra y que tampoco hoy hay discursos que se propongan analizar en el propio discurso el resto inasimilable. Che, nosotros, bueno, podemos estar acá dialogando. ¿Qué nos pasa con este punto que no logra entrar en el propio discurso? No hay tampoco lo que algunos estudiosos le llaman el significante, un significante que una, ¿sí? No hay un discurso que tome un significante uno. Entonces, se corre la cuestión discursiva a identificar un punto, ¿sí?, oscuro en el otro, y hay que muchas veces destruirlo, ¿sí? Entonces, por eso quizás es esta pequeña respuesta que voy adelantando, porque vemos más cuestiones en torno a la violencia. Ejemplos podemos tomar muchísimos, si permitimos, y lo voy a decir así, con el permiso de la autoridad, a funcionarios que hacen uso de un discurso violento contra otro, a veces en la cultura, algo de eso hablábamos, ejemplos hay un montón. Se permiten esos discursos y se empieza a señalar y hay un redireccionamiento, ¿sí?, un recrudecimiento de lo que es la agresividad y la violencia y pasos posteriores, que podemos ver otros ejemplos de efecto en la época de situaciones un poco extremas, ¿no? De aniquilar a ese otro. Sí, y aparte es, cuando recién hablaba de las minorías y demás, volviendo a otro, tampoco tienen tanto impacto. Me acuerdo que en un momento estaba ensañado con los estudiantes extranjeros que estudiaban en las universidades nacionales. Si no están ellos, lo mismo, no es que va a haber, se no pierde mucha plata, menos, no va a haber totalmente. profesor. Sí, O sea, digamos, no tiene real impacto, pero sí me parece que en ese caso esos discursos sí suman adhesión a tus ideas. O sea, a ver, lo dicen y logran adherir más a los que lo siguen a Bueno, ellos. pero también Por ahí más va que un poco... no es que si no dejan estudiar a los extranjeros se va a mejorar, van a tener universidades nuevas, ni va a haber... Pero sí logra la adhesión. Sí, claro, saquémoslo, los brasileros, que no sé qué, que vienen a estudiar acá. Pero va un poco a la O sea, masificación, ¿viste? 2 o 3 lo dicen, entonces se empieza a unir y entonces lo que decíamos, esa Claro. cuestión más masiva hace pero que impacto el que no real piensa después en el distinto... presupuesto, igual que con los extranjeros que se atienden en los hospitales, son impactos mínimos, pero simbólicamente a los que adhieren a esas ideas les suma mucho que su líder diga, che, no, ¿por qué estamos atendiendo a la gente, a los bolivianos en nuestro hospital si cuando nosotros vamos... Pero ahí hay una diferencia pequeña. Ajá. Porque no es un líder que coagule, ¿sí?, por la vía de la identificación, por ejemplo, a un ideal. Eso ya está como caído. Cuando no hay un ideal, pasa esto que les decía, del oscuro de cada uno al primer lugar, bien. lo Claro. pulsional. Entonces se organiza alrededor, no de una cuestión ideal, del discurso de vamos a tal dirección, Sí. sino que se organiza a través de justamente eso oscuro, llamado goce, que se representa en uno, que dicen, che, señalemos, aquel es el que te está gozando de lo nuestro. Pero en realidad es algo que, como decís vos, real impacto o en discusiones, cuando uno lo pone a discutir, se cae rápidamente. Sí. Esto que decís, o otros ejemplos que también pensaba, personas con discapacidad, con, Tal digamos, cual, tal personas cual. o las cuestiones de, muchas veces, digo, hay que poder discutirlo, las cuestiones de los planes sociales, Sí. etcétera, los impactos reales en los impuestos. Digo, tampoco tenemos tantos impuestos disminuidos ahora, si fuera una cuestión netamente económica. ¿Se entiende? Entonces, no resiste, vamos a decir, un análisis significante No, o con no, la no, palabra. claro, totalmente, totalmente. Bueno, lo que vos decías, así como para llevarle un ejemplo muy puntual, tampoco quiero así partidizarlo tanto, pero bueno. Pero, por ejemplo, había una idea de los votantes de la Libertad Avanza en contra de los planes sociales. Nunca hubo tantos planes sociales como hay ahora. Claro, y no se tocaron. Bueno, pero eso va más allá de entonces, esto, va a ir con las incoherencias propias. Pero claro, pero a ver, Bien. pero ¿entendés? O sea, es Sí, loco. sí, sí. O sea, Claro, y digamos, no se achicaron tampoco. no, o sea, no. Bueno, pero la imagen de Milei ya cayó. O sea, ya. Pero bueno, Sí, sí, pero, totalmente. pero es lo que... Sí. Me parece que tal está cual, bueno también es lo hasta que vos podemos tomar un discurso contrario a la libertad avanza, digo, para justamente llevar a discusión qué sucede con discursos de izquierda que toman, ¿sí? Y lo voy a decir así, Sí.
sí. puede salir que me maten, pero bueno, voy a asumir el riesgo cuando se toma un discurso de izquierda y se toman ciertos ideales y que quedan orientados por una lógica partidaria. Fíjense que puedo estar hablando de varios países a la vez. Entonces digo, hay a partir del discurso ciertos usos para un lado o para otro que podemos pensar, bueno, los efectos Sí, pueden que ser se han complejos. usado históricamente, por ejemplo, volvamos a principios de siglo, los gobiernos populistas siempre buscaron un enemigo para unir y juntar, o sea, por ejemplo, desde Hitler era contra los judíos, las minorías, los gitanos y demás. Los gobiernos, acá pasó, ahora, Estados Unidos, el capitalismo y demás, entonces es juntar un odio hacia algo en concreto y eso utilizarlo, obviamente. En política se usa desde los orígenes de los tiempos, buscar atacar a alguien como sociedad. Nos organizamos re fácil para atacar a alguien. Sí, que yo lo diferenciaría ahí con la teoría de los dos demonios, digo, con una historia muy reciente donde, bueno, efectivamente no habían dos demonios, digo, porque una cosa es el poder estatal y otra cosa es, digo, entonces ahí no es, digo, porque es fino. Te vamos ¿no? El mezclando análisis. todo, ¿no? Sí. Pero digo, Pero digo que nos para poder organizamos poner rápido algo- para odiar a alguien. No, bueno, sí, ¿y por qué? totalmente. Porque es, digo, de alguna manera se torna constitutivo. En ese sentido, ¿constitutivo de qué? En el inicio, este odio también está en relación al amor, ¿no? Cuando hablaba recién de la Constitución y de hecho de la Constitución subjetiva, lo primero que el niño, lo voy a decir así, la niña, que es el bebé, lo que primero encuentra es el odio, antes que el amor. ¿Por qué? Porque en el momento de estar siendo amamantado, cuando empieza a, digamos, al registrar el displacer que le genera la falta de la alimentación. Entonces, fíjense, primero conocemos el odio para luego el amor, para después luego identificar como objeto a esa teta que es no el alimento, que no es así en el niño, pero es una cuestión casi, lo voy a decir así, instintual, a riesgo también de que la cabeza me caiga encima, pero es el primer, digamos, relación, ¿no? Al odio, luego al amor, ¿no? Eso que me falta es lo que deseo. Fíjense que es estructural, ¿no? Me interesaba señalar ese punto. Bueno, ¿cómo vamos por acá? Bien. Muy bien. Sí, me voy y me avisan. No, tengo una pregunta para el final, pero te voy a escuchar primero. Vamos siguiendo el hilo, y te envidio mucho eso que tenés ahí de anotaciones. ¿Querés uno? Aparte, pará, es a mano. Porque, Es a mano, pará, claro, yo pero- no salgo de lo rudimentario del cuaderno porque me gusta escribir a mano. Mira, mostralo ahí Él a escribe cámara. mano. Él A ver, escribe Sergio, mano si lo así. podemos tomar ahí. Mira, ahí está, mira. Claro, pero él escribe a mano en ese... Es un iPad, bueno. Bien. Una tablet. Una tablet. Te lo hice más pro. Te lo hice más pro. Ella está casada con un lado. Sí, igual es igual que un cuaderno, lo recomiendo. Claro. La No, está sensación, bueno, está toda la bueno. escritura. A mí me gusta el cuaderno, pero No, capaz pero- que... Pero es exactamente igual la sensación de escritura. El Bueno, lapicito ayuda siempre. otras de las comunidades, otras de las minorías que también históricamente, y aún en la actualidad, son las comunidades LGTBQ+. Los feminismos también han sido un grupo también, no lo voy a decir minoría, pero un grupo que también constantemente está en la dirección de ese otro que goza distinto a mí y hay que destruir. Parece que ahí ese es el punto a poner en discusión cuando aparece la lógica de la destrucción con todo un armado que se da alrededor, armado a través o a través de una cuestión que nos orienta, que es lo netamente pulsional, sin un respaldo significante, sin un respaldo de palabras que sostengan la posición. ¿Y sería esto discursiva. pulsional frente, o sea, esta pulsional o esto violento frente a lo segregado? Porque todas las comunidades que has ido nombrando son minorías, digamos, ¿no? Segregadas, ¿no? Entonces, Unía pensaba en el título que vos planteabas, esto de segregación y violencia, digo, cómo se pone eso pulsional en la comunidad LGTB, en el feminismo, que terminan siendo minorías, ¿no? Claro, sí, y generalmente los niños, los locos, históricamente, la nave de los locos, digo, que se señala a ese otro con una manera de disfrutar o de gozar o de, lo voy a como con el ejemplo que decía Ringo, ¿no? Hacen uso de un recurso propio que en realidad en el recurso en sí mismo no hace ningún efecto, pero es como una amenaza en espejo, ¿no? Que en su caso más extremo retorna en el sentido de hay que destruirlo, ¿no? Se convierte como un enemigo. Y cuando decís es como una amenaza en espejo, ¿cómo lo explicás para el que quizás no entiende qué es el espejo? Bien, lo voy a decir con otro ejemplo que también nos atraviesa como sociedad, no en lo personal, pero es con el equipo de fútbol. ¿Qué ahí lógica va. tiene matarse por una bandera?
de distinto color. Nada, ninguna. La pasión de ganar. Eso, de lo pasional, de la cuestión puesta, pero en realidad entiendo que puede haber una rivalidad entre bandas, entiendo que puede haber una cuestión de negocio. No, pero a mí me parece la más absurda de todas. O sea, digamos, de las pasiones, porque vos decís, no tiene ningún componente mínimamente ideológico. O sea, qué sé yo, Boca supuestamente es más pueblo, pero Macri era de Boca, fue presidente. O sea, no tiene una lógica, ¿entendés? O sea, Otra vez digamos, ¿qué escuchaba lógica algo. tiene? Ojo, la única un poco lógica que banco es que vos seas hincha del equipo de donde vivís. No, bueno, pero Ahí eso no podés es- tener algo Una de... Pero, pertenencia. digo, Yo ahí- tenía a mi amigo Pili, me decía, para mí todo el que no es hincha de un equipo que no es donde vive es un careta para mí, me decía. Hay identificaciones también. O no, ¿sabes pero qué? Sergio, ¿no tiene algo de eso o no? Sí. A ver. Doble camiseta. Sí. Pero digo, la rivalidad, digo, Sí. la hinchada, la pasión por el fútbol. Digo, está todo muy bien, digo, una rivalidad, ahí sí es una cuestión de espejo, es por el color rojo, blanco y no sé qué. Ahí está la cuestión y se puede tornar agresivo. Ahora, cuando aparece algo que termina gente internada Claro. o matanzas, Sí, digo, sí, 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 muertes, sí. ¿A dónde está el Vamos a límite, decir. digamos, no? ya hay una cuestión que se pasan 20 pueblos. Totalmente. Y en el extremo tenemos, bueno, las guerras, ¿no? Ujú. Por eso también me interesaba traerlo en consonancia con lo que traías, porque las guerras. Más allá de que puede haber, ustedes lo hablaban Ujú. la otra vez, un sustrato económico fuerte, también tienen componentes a nivel discursivo, y este es el tema, por ejemplo, escuchando a Trump, ¿sí? Que hablan de ciertas formas de relacionarse de otro país que los vuelve por esa forma un enemigo. Y ahí es donde está el componente, digamos, de lo racial, de lo segregativo y de lo destructivo. Cuando, bueno, vamos a hacer esta guerra, digo, tampoco lo van a decir, pero vamos a hacer esta guerra por una cuestión económica, sino que hay una construcción y sobre todo, digo, porque esto nos atraviesa a todos, digo, nada, ninguno estamos exentos de que nos pueda pasar esto. Yo me pregunto a la hora de ir a votar, a la hora de sostener o a la hora de estar de acuerdo o no con cierta política del partido que sea, ¿sí? Me parece que ahí hay un punto que, bueno, me interesa esto, ¿no? De reflejarlo en que nos pasa a todos, todo el tiempo, ese punto oscuro. ¿Qué hacemos con que eso? haces con eso? O sea. Claro. Claro. Cuando lo ponemos, lo voy a decir así, Ujú. tenemos el punto oscuro, lo ponemos en el otro, o el objeto A, o lo voy a decir mejor, o más técnicamente, es el cacón, ese resto, Ajá. porque es eso que, porque ese mismo objeto, esa parte oscura, bueno, al menos desde el psicoanálisis, con un análisis, funciona o le cambiamos el motor a eso oscuro y termina siendo causa de deseo, dirección, ¿sí? Entonces es una misma parte inasimilable que con un tratamiento produce otros efectos que no son los que van por la vía del odio y la violencia. Entonces se puede hacer algo con eso. Bueno, eso que también Freud lo llamaba de otra manera, que en realidad es el antecedente freudiano del cacón o del objeto A. Estos son definiciones de Lacan, que es el Humlich, ¿sí? Eso que es lo más propio, pero lo más extraño. Eso lo ubicaba Freud también en el origen de las familias, ¿sí? Todo lo familiar tiene algún punto oscuro, ¿sí? Que nos produce horror. Piense cada uno en su familia, ¿no? Que lo sepamos o que no lo sepamos, vieron que también a veces nos encontramos con situaciones donde el secreto familiar es tan potente que no lo sabemos, pero sabemos que hay algo oculto ahí, ¿sí? Y bueno, hay toda la posición subjetiva Agazapado ahí, sale en cualquier momento. permanente, ¿no? Y a nivel Está saliendo. El inicio de cualquier película. Sí. Ustedes ubicaban algunas películas con algo de eso, sí, lo venía escuchando. Sí, sí. Justo veníamos hablando. Que es eso, de lo más propio, pero lo más ajeno a la vez y que funciona como horroroso. Que muchas veces no queremos saber nada. Digo, ese secreto familiar a veces es mejor que quede guardado. Sí, sí. Mejor que no le pongamos más palabras, ya está. Claro, sí, bueno, hay cosas Cuando lo que entenderás, uy, ¿por qué busqué? será parte de la historia. Digo, construcciones que también, si me dejan Lo mismo lo filosofar un poco, dijiste, no sé si realmente o así, pero o como una especie de humorada, pero yo tenía un amigo que nunca había hecho terapia
Y me acuerdo que en una asado Ya no en lo una contaste, sobremesa ya y no lo dijo, contaste. pero él no lo sabe, y dijo, no, yo no hago terapia, no voy al psicólogo porque hay puertas que no quiero abrir, dijo. Bueno, hay algunas... Me pareció interesante la mirada Totalmente. también, ¿no? Sí, Como sí. diciendo, Sí, sí, bueno, totalmente. listo, eso lo pongo bajo la alfombra, Y que vamos quede a ver, ahí. y que quede ahí. Y que quede ahí. Muchas veces es necesario hacer ese uso terapéutico. Ujú. Pero diferenciamos en un psicoanálisis lo que es terapéutico y lo que es analítico. Ah. Si uno desea llevar a cabo o hacia el final o saber todo, entre comillas, de uno mismo, estamos más en un análisis. Pero el análisis también es terapéutico. Y lo terapéutico muchas veces significa, de eso no hay que saber nada. Ujú. Porque es funcional. ¿Sí? Ujú. Hay personas que deciden no... Me encantó, todos van a aplaudir. Ese es hacer un recorte, todos lo van a aplaudir. Lo voy a llevar a otro ejemplo en las cuestiones de pareja, ¿no? Cuando hay uno de los miembros que todo el tiempo insiste en las vías un poco del otro, bueno, el otro tendrá su modo también de gozar, que tiene que ser tolerable, ¿no? No quiero dar ejemplos, pero Ajá. para que no sean identificables. Para que nadie sienta que pero... está hablando de él. Tampoco quiero dar uno mío. Pues, Dale, Leo. Un no, amigo, no. le pasó a un no, amigo. quería retomar lo de la humorada, Ujú. porque parte de esto de lo familiar, que es oscuro, que tiene que ver con la historia, tampoco tenemos que, digo, también esto es un llamado para nosotros los analistas o quienes ejercemos, hacer de la historia un fantasma. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente, digo, o en un análisis llevado a término, la historia termina siendo una construcción. Y cuando llevamos el análisis hacia el final, prescindimos de eso. Porque lo que de alguna manera está en el origen es ese resto oscuro. Y ahí retomo con el inicio. Eso inasimilable. Esa roca de la castración, diría Freud. ¿Qué es la roca de la castración? Del encuentro del sujeto con la cultura. Se produce ahí algo, ¿sí? Lacan después lo va a llamar metáfora paterna, va a tener otras formas de nombrarlo, SDA tachado, que son ciertas formulaciones matemáticas de Lacan para poder extraer toda la lógica significante que siempre remite a otro. No me voy mucho por la rama, que es la construcción fantasmática, lo voy a decir así, del psicoanálisis, a riesgo de pecar contra la academia. Pero finalmente eso histórico, o en un análisis llevado a término, bueno, es prescindible. Y es decir, bueno, es parte de la historia. Sino a partir de ahí también tenemos muchas situaciones que ocurren con algunas otras terapias donde eso que pasó en la historia familiar, lejos de ser algo a tratar y a superar, se convierte como en el origen de un sufrimiento. Estoy hablando de algunas prácticas que no están avaladas. Donde, porque el tatarabuelo hizo tal cosa, yo estoy pagando. La biodecodificación, así se llamaba. Hay O algunas. constelaciones, ¿también se le dice o no? Claro. Ajá. Me parece que esto es importante señalarlo, porque otro hizo algo, yo no tengo que pagar por eso. ¿Sí? Eso hay que ser muy claro. Porque si no sufrimos de alguna manera, una cuestión directa, obviamente, Claro. si sufrimos una... Lo voy a decir Señor, así. ni lo conocí, imagínese. Porque a veces está esto, ¿viste? Ni lo conociste, pero te Claro. enterás supuestamente de cosas que son tu karma que viene. Ahora sí, Heredado. sí, estoy de acuerdo en el punto de que eso es un hecho discursivo y no puede atravesar. Pero que tener muy claro que es un hecho discursivo y no es una responsabilidad subjetiva. Digo, porque venimos acá, estamos hablando de la constitución del otro y ahora decimos el otro no existe, digo, es medio contradictorio. Pero poder diferenciarlo, que el acto de otra persona no tiene que ver con uno mismo. ¿Sí? Me gustó la responsabilidad subjetiva, ¿no? Está bueno esto de diferenciar cuál es la responsabilidad subjetiva, porque todo esto, viste, que te bombardea, y vos decís, bueno, pará, ¿de qué me hago responsable yo como sujeto? ¿No? O sea, está bueno diferenciarlo, ¿no? Sí, ¿y qué puedo hacer yo con eso? En el sentido, porque totalmente. todavía me queda dando vuelta la palabra humorada. ¿Te gustó? ¿Te gustó? No sé, y busqué en mi cabeza, hice un escaneo. Y Te digo que digo, te la inventaste, no existe. no. Existe, ¿Humorada? humorada, sí existe. Yo, en un momento pero la CH no me gusta tanto, iba a tirar un chascarrillo, pero eso de, bueno, si Chascarrillo lo es la había dicho abuela. en serio, si lo había dicho de verdad o no, por eso le dije humorada, lo definí como humorada. Voy a ir a eso, porque finalmente de lo que se trata es si vamos a vivir una vida trágica o una comedia. Digo, en definitiva, es una posición, también es responsabilidad subjetiva de cómo
vivir la vida. Claro. Más del lado de la tragedia o más del lado de la comedia. Muy bien, ahí está. Y una comedia, aparte, ¿qué comedia? ¿Una de Hugh Grant o una de los expertos en pinchazo de Porcel y Olmedo? También hay comedia y comedia. Ya no es más comedia la de Porcel menos. Ya sería cancelado. De Franchella, no sé. Franchella menos. Menos todavía. Franchella también está cancelado. No. Bueno, pero es el momento de asumirlo, ¿no? Porque también uno puede tener cierto tipo de humor y vivir la vida con cierto tipo de humor que implica ciertas consecuencias, de alguna manera, ¿no? Digo, uno quiere vivir en una cuestión de Olmedo y tendrá sus consecuencias hoy. Lea nos invita a hacernos cargo de cada palabra que decimos, no me pueden hablar más. Bueno, de la asunción de esto que decía vos, Ali, de la responsabilidad subjetiva, tiene que ver con eso. Bueno, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con abajo de la alfombra? No, pero esta parte sí, esta parte no. También es parte de esa construcción de la responsabilidad que de alguna manera, y con esto voy cerrando, si les parece, va acotando ese resto oscuro que le decía, que es lo inasimilable propio, que se pone en tensión con otros y hace que a veces salgamos a destruir a ese otro. ¿Y cuál pensás que es la salida? Difícil, Porque, es duro, por o sea, supuesto duro que aceptar eso, porque vos decís, bueno, parte de mi Bueno, violencia pero está eso en una cosa, en algo que yo no inasimilable. acepto o que no asimilo a mí, sí. Sí, nos tenemos que ir, pero la última pregunta, si bien es subjetivo, ¿no? Pero ¿pensás que se puede plantear de cuál sería una forma, al menos de preguntarse por eso inasimilable de cada uno, para que no se proyecte de esta forma así de violencia destructiva en el otro? Sí, yo creo que hay una cuestión muy efectiva y hasta es una cuestión que circula en la vida social comúnmente, que es eso que el otro te genera tiene que ver algo con vos. Digo, que es muy común, usado, digo, está muy... Sí, por algo Está trillado, incomoda. pero vale. Está trillado, pero vale. Está incomodando, Lo tomo, entonces sí, algo sí. que te Sí, está propio de uno. claramente. Hay algo de ese reflejo que estaría bueno que te lo preguntes. Como Ahí va, inicio, ¿no? ahí va. Me Me gusta, encanta. me Esa gusta. pregunta de psicoanalista, me Bien, gustó. bien. Y te la deja ahí. Así que cuando te molesta algo del otro, pregúntate qué tenés vos que te molesta lo del otro. Lo Bien. decimos así en español. Exacto. ¿Qué se refleja? ¿Qué se Se refleja? Lo puso más bonito. ¿Viste? Viste que los psicoanalistas hablan Sí, bonito. sí, Bueno, sí, me encantó. Muy bien. Sergio se Bueno, anotó varias cosas ahí. vayan tomando apuntes. tomar. Si no, después pueden ver el videito que se los vamos a pasar. Así que un placer y muchísimas gracias. La verdad Lea, por que estar sí, acá. un placer escucharte, Lea, y bueno, ahí también siempre Alicia ahí guiando a nosotros, ayudándonos a pensar a nosotros, porque son conceptos que no son tan fáciles de Él habla más asimilar. difícil, ¿viste? No, pero en los dos sentidos, fáciles de asimilar, en el sentido de que son cosas que uno no conoce y que también te interpelan a vos, a decir, con razón que me Es el caía problema- tan mal, ¿entendés? Con razón que con eso. el problema de los son estudiantes de asimilar por psicología, dos lados, digamos, Claro. en el sentido de entendimiento y en el sentido de decir, bueno, tengo que asumir algunas cosas en mí que me pasan con determinadas personas o con determinadas cosas. Estas son cosas que nos pasan a todo el mundo, Ajá. Digo, nadie está exento de que Eso nos deja atravesar tranquilo. este momento. Lo que hacemos... No son solo ustedes dos. Nosotros quedamos Claro. afuera. No, nos pasa todo. Digo, tienen un nombre, ¿no? Digo, y quizás eso, poner un nombre a eso que nos pasa Claro. y a veces que no, que es medio raro. A veces entender que nos pasa a todos ya es como... Te podés hacer preguntas, pero calma. Pero vayan a terapia. El mal de muchos. Lea Pizzighelli, Alicia Montón, dígame licenciada, gracias Debbie, gracias Sergio, nos reencontramos mañana a las 19 horas con 10 grados menos, por favor. Por favor. Chau.